esta sede de la Dirección Nacional de Políticas de Género? Bueno, algo muy relevante, algo muy importante y, como yo decía recién, la confirmación de un camino que el Ministerio del Interior viene transitando con la Dirección de Políticas de Género en cuanto a mejorar todos los días la respuesta, en cuanto a tomarse muy en serio que el Ministerio del Interior tiene que aportar mucho en lo que respecta a la sensibilización con relación a un tema que a todos nos convoca, que es el de la violencia doméstica, que es el de la violencia de género, que es el de la violencia hacia los niños, que demanda una respuesta interinstitucional y al mismo tiempo de la sociedad entera. Todos los uruguayos y todas las uruguayas tenemos que asumir que las cifras relacionadas con la violencia doméstica son muy altas y que, como se trata de un problema de muy difícil detección, porque ocurre todo esto en la enorme mayoría de los casos en el ámbito privado, en el ámbito del hogar, pues el desafío es todavía mayor. Estamos hablando, para que ponerlo en términos estadísticos, del segundo delito o del segundo episodio en términos de denuncias que concreta el mayor número de llamados al 911 y de ingresos al sistema de gestión policial, solo después del hurto. Presentamos la semana pasada la cifra, fueron 21.425 en el primer semestre de este año 2024. Esto confirma cierta estabilidad con las cifras del año pasado, pero la estabilidad es engañosa. Lo importante es que hay un problema real porque las cifras por sí mismas son elocuentes. Hay un subregistro también, todos sabemos, por aquello de la baja percepción del riesgo que muchas veces tienen las víctimas o por las dificultades precisamente de acceder a la información, por lo que yo decía antes, es decir, por esa circunstancia de que esto ocurre fundamentalmente en la intimidad. Pero el Ministerio no le alcanza con limitarse a la respuesta policial o a intervenir cuando hay una consecuencia fatal, como corresponde que intervengamos. Queremos nosotros contribuir a la sensibilización, a trabajar antes y al mismo tiempo apoyar a las víctimas que tienen que tener, como vienen teniendo desde el año 2017 con la sanción del nuevo código, una centralidad mayor en todos estos temas y en todo el proceso penal. Abdala, ¿cómo se toman las críticas de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica que hablan de un desmejoramiento del programa de las tobilleras? No las comparto en absoluto. Yo entiendo que es al revés, que en ese sentido la gestión de la DIMOE, de la Dirección de Monitoreo, es cada vez mayor y mejor. Y en ese sentido creo que alcanza con remitirse, por ejemplo, a algunos números. Hemos prácticamente duplicado la cantidad de tobilleras en estos últimos 4 años. Cuando esta administración empezó, teníamos 1.200 tobilleras en funcionamiento, hoy hay 2.300. Claramente la capacidad de respuesta o de utilización de estos dispositivos, que son un instrumento para el cumplimiento de la medida cautelar de no acercamiento, bueno, notoriamente ha mejorado y ha mejorado la gestión. Tenemos, por lo tanto y por añadidura, menos casos con custodia humana, es decir, con custodia de recursos humanos de funcionarios policiales, de lo que teníamos antes. Tenemos que optimizar más todavía, y ahí hay un tema con el Poder Judicial, que nosotros estamos trabajando con él, en cuanto a determinados dispositivos cuyo seguimiento y cuyo análisis de riesgo de pronto no es el más preciso. ¿En qué casos? Casos donde, por ejemplo, la situación de riesgo en términos de violencia doméstica se disipó, o porque el victimario está fuera del país, o porque el victimario falleció en algunos casos, o situaciones hasta irónicas, para que se me pueda entender, donde hay una misma persona con 2 tobilleras, una como ofensor y otra como ofendido, porque ambos casos pertenecen a 2 sedes judiciales distintas. Bueno, esos son temas que tienen que ver con las decisiones judiciales que tenemos que mejorar entre todos. Nosotros lo hemos hablado con la Corte ha estado conteste con nuestro planteamiento, ha dictado determinadas circulares a los magistrados para abusar el ingenio y el empeño a los efectos de mejorar, repito, la optimización del recurso, pero que el recurso existe, que se ha hecho una inversión muy grande. Este año el Ministerio del Interior va a invertir 240 millones de pesos específicamente en este dispositivo. Prácticamente esto duplica también desde el punto de vista presupuestal la inversión presupuestal que se hacía en el año 2019, por ejemplo. El año pasado fueron 180 millones, porque además de incorporar nuevos dispositivos que se arriendan, hemos mejorado el software. El CCU, el Centro de Comando Unificado, y la DIMOE en particular, han mejorado la respuesta desde el punto de vista o la gestión desde el punto de vista electrónico a los efectos de poder responder en tiempo real. De manera que en ese sentido yo no comparto su opinión, repito, creo que la realidad indica exactamente lo contrario. ¿Cuántas personas, claro, por roturas o porque se las quitan, están identificadas? Bueno, como ustedes saben, esa conducta es delito desde la Ley de Urgente Consideración,
que tipificó precisamente como delito la rotura de dispositivos electrónicos en general. Eso incluye las tobilleras. Y el dato que tenemos, que la directora de Políticas de Género me proporcionó en el día de hoy, es que estamos a lo largo de la vigencia de esta ley y de este delito, es decir, en los últimos 4 años o 3 años y medio, en este momento en 459 casos de personas formalizadas o condenadas, según los casos, pero sujetas, por lo tanto, al proceso penal por situaciones de rotura de tobilleras, lo cual demuestra, por supuesto, o es indicativo de una realidad que hay que enfrentar cotidianamente y que nos obliga también eso a gestionar y administrar cada vez mejor. Lo que le hemos dicho a la Corte es que hemos detectado situaciones donde la utilización de la tobillera se extiende mucho más allá de lo que establecen los propios protocolos, que los protocolos establecen 6 meses de vigencia. Y sin embargo hay situaciones donde claramente la aplicación de la tobillera supera ese plazo, a veces 1 año, 2 años, y esto no lo planteamos como preocupación exclusivamente en términos de la utilización de los recursos, lo planteamos también en términos de la propia perspectiva de género y de la propia protección de la víctima, porque evidentemente el dispositivo es muy eficiente, muy eficaz, pero está claro que utilizarlo más allá de lo razonable termina generando un factor de revictimización o de estigmatización de la víctima, ¿no? Voy a cambiar un poquito de tema, a saber un poco qué se puede saber de los 11 detenidos en la zona de Cerro Norte por los tiroteos de los últimos días. ¿Qué novedad hay sobre el tema? Yo con relación a eso, Diego, no tengo más remedio que pedir que se me exonere de dar datos que no tengo en detalle, porque tenemos que ser muy cuidadosos con relación a todo lo que concierne a procedimientos policiales. Aquí está el jefe de policía, por lo tanto probablemente puedan hablar con él. Está claro que la zona de Cerro Norte es motivo de preocupación del Ministerio del Interior y es una zona intervenida. Intervenida en términos de que el Ministerio del Interior y la Policía de Montevideo está instalada en esa zona, como ha ocurrido en otras zonas del departamento de Montevideo, y así vamos a seguir estando, lo ha dicho claramente el ministro, lo han dicho los mandos policiales, el director de la Policía Nacional, hasta tanto la situación se estabilice. En los últimos días hubo varios homicidios, incluso llegó que desde Cabildo Abierto se reflotara esa idea de emergencia nacional, de volver a discutirla. ¿Qué opinión tiene usted? Mire, yo creo que no estamos en emergencia nacional, creo sí que hay una política de seguridad que está en marcha y que viene dando resultados positivos en lo que tiene que ver con la reducción de los delitos, en lo que tiene que ver con la mayor eficiencia policial a la hora del despliegue, a la hora de los procedimientos, tanto con relación al control de personas como al control de vehículos, los allanamientos, las incautaciones en lo que tiene que ver con el narcotráfico, lo cual no quiere decir, porque eso es así, que en la sociedad no haya más violencia. Yo lo dije hace un rato, porque cuando hablamos de violencia doméstica, hablamos de violencia, y que la violencia adquiere distintas formas, y eso por supuesto nos debe preocupar, y que después se traduce en un nivel de homicidios que sigue siendo muy alto, nadie lo ignora ni lo desconoce, y lo hemos dicho desde el presidente de la República para abajo, todos los que estamos vinculados a este tema. Pero me parece, y más que me parece, tengo la convicción de que el camino que se viene transitando, de que el rumbo que se viene recorriendo, es el rumbo correcto, y es más, yo entiendo que es el único rumbo posible, lo digo sinceramente, en el marco además de un enfoque dual, como lo hemos planteado nosotros, y también lo dije cuando hablé de violencia doméstica, no solo poniendo el énfasis en prevención, represión y persuasión, que es el cometido originario de la policía y del Ministerio del Interior, sino también mirando las causas sociales, mirando la realidad social. Pongo un ejemplo, mañana en horas de la tarde vamos a estar en la Escuela 317 de Boys y Merino de Malvin Norte, a partir de una iniciativa que el Ministerio del Interior ha impulsado, y esto no es por cambiar de tema, pero con la Secretaría de Deportes, con el MIDES, con ANEP, para desarrollar allí actividades recreativas y deportivas para las familias, para los niños, una escuela que ha tenido altos niveles de ausentismo, de deserción, y bueno, y el camino es por ahí, por involucrar a las familias, por contener a los niños, por generar instancias de promoción, y en una zona que sabemos que demanda una atención muy particular. Allí está la Escuela 317 de tiempo completo, enfrente está la Escuela 267, esto va a estar abierto a las 2 escuelas y a toda la comunidad. Lo señalo simplemente como un ejemplo que vamos a estar concretando en el día de mañana, a continuación de esto que concretamos en el día de hoy con relación a la violencia de género. La próxima administración debe hacer una hincapié en la represión, como manifestaba Delgado, pese a las críticas que recibió. ¿Si debe hacer qué, perdón? Que debe poner foco en la represión para combatir la inseguridad, como manifestaba Delgado. La represión del delito es absolutamente irrenunciable. Es nuestra obligación hacerlo, porque es lo que nos manda la ley. La ley se tiene que cumplir, y si se comete una conducta ilícita, obviamente la pretensión punitiva del Estado
implica que el Estado debe perseguir ese delito. Ahora, reitero, nosotros entendemos que el concepto de la seguridad hoy es un concepto mucho más amplio que trasciende al propio Ministerio del Interior, que nos involucra a todos, que involucra a todas las instituciones y que tiene una mirada y aristas y componentes sociales que son absolutamente insoslayables, sobre todo si analizamos la realidad en términos de lo inmediato, pero también del más largo aliento, del mediano y del largo plazo.